Bueno, Ahí. vamos a resolver este sistema, pero usando el método de Gauss. Entonces, lo primero vamos a escribir acá la ampliada. A', que le decimos siempre a la ampliada, pasarla de los coeficientes. 2, 1, menos 2. Eso es como resolver un sistema por método de Gauss, ¿no? Ahí está, el método de Gauss. Está. 1, 1, menos 2, menos 1, 1, 1, 1 y 2. Así que lo primero que hacemos es escribir la ampliada. Está. ¿Para qué te copio? 2, 7 igual 0, x más y... Nosotros lo que vamos a hacer es lograr transformar a la ampliada de esta manera. Vamos a transformar la ampliada para que nos quede así. 1, 1, 1 en las diagonales. ¿Está? Los demás ceros. Y acá me van a quedar, que esto se hace así porque en realidad es lo que está acá, nos va a quedar un A14, A24, A34, que son valores. ¿Qué pasa? Si nosotros a esta ampliada la transformamos para acá, ¿qué me quedaría? 1x, ¿no? 1x más 0 igual a 1,4. ¿De dónde? X es A14. Entonces, el X va a ser este valor, el Y va a ser este valor y el Z va a ser este valor. Entonces, en esta transformación es el método de Gauss. ¿Qué pasos tenemos que hacer de forma inteligente y corta para que no nos enloquezamos? Porque si no, no es fácil de lograr una matriz diagonal de unos. Entonces. Para que copiaste ahí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es definir a esta fila F1, a esta F2 y a esta F3. ¿Por qué? Porque las operaciones se hacen entre filas. Se pueden hacer combinaciones lineales o simplemente multiplicar o dividir. Ahora vas a ver. ¿Cómo hago para transformar este número, que es el A11, en 1? ¿Cómo? ¿Cómo hago para transformar el A11 en 1? El A11 es 2. Este 2 dividido entre 2. Dividido entre 2, no. ¿Se divide o se multiplica? Está. Entonces toda la fila la vamos a dividir entre 2. Entonces yo me pongo acá, la fila 1 la voy a dividir entre 2. Hago así y empiezo. 1, 1 medio, menos 1 y 0. Está. Las otras las escribo porque lo primero que voy a hacer es esto. Voy a ir paso por paso, porque si hago 2 pasos al mismo tiempo, me voy a entreverar. Está. En este caso particular ya tengo todas las diagonales. Pero igualmente, siempre el primer paso es convertir el primero, el A11 en 1. El segundo paso es que la primera columna, esta columna se complete con ceros. O sea que la primera columna quede 1, 0, 0. Y para eso voy a hacer haciendo combinaciones lineales entre las filas. Es como si yo tuviera un sistema. ¿Tá? Yo quiero que se me vaya
Entonces, por ejemplo, la 1 la escribo como va. La F1 la escribo como va, como quedó. Ya va a ser F1. 1, 1/2, menos 1 y 0. No la voy a cambiar. La que voy a cambiar es la F2. Yo quiero lograr un 0 acá. Entonces, por ejemplo, voy a usar la fila 1. Puedo usar la fila 1 o la fila 3. Voy a usar la fila 1 menos la fila 2. O sea, voy a hacer F1 menos F2. Y lo voy a hacer acá en el costado, para no entreverar. Entonces, pongo la fila 1, o 1, 1/2, menos 1, 0. Esto es F1. Y ahora voy a poner menos F2. O sea, le cambio el signo a todo. No, Y ahora voy a hacer F1 menos F2, que es lo que quiero poner en acá. Y esto me va a quedar 0. Acá me va a dar menos 1/2, 1 y 1. Vamos a ir despacito, vamos a ir despacio. Cuando la obtengo, la copio acá. Y vos decís, ¡ay, se me descalabró! Porque acá tenía 1, 1, 1. Tranquilo, ese es el método. Primero tengo que obtener los ceros acá. Si no, va a ser imposible. Muy bien, ahora quiero obtener el 0 acá, en la fila 3. Entonces voy a hacer, por ejemplo, F3 menos F2. O F2 menos F3, es lo mismo. ¿Está? Claro, ahora querés un 0 abajo a la izquierda. Exacto. F2 menos F3 voy a hacer acá. Entonces, voy a borrar aquí yo. Hay gente que lo hace mental, pero entonces escribo F2, que es esta. F2, 1, 1. Es como cuando yo hago el método de reducción. Menos F3. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Y ahora voy a tener F2 menos F3. Me aseguro, chac, es la misma. 0, 0, menos 3, menos 3. ¿Y qué hago? La copio acá. Está. Bien. Tengo este. Muy bien, tengo el 1, tengo el 0 y el 0. El 1, el 0 y el 0. Ahora voy por este 1. Por este 1. Así que el tercer paso es que el A22 sea igual a 1. Entonces, ¿por cuánto tengo que dividir o multiplicar el 2, el F2, para que me quede 1 acá? ¿Cómo? ¿Qué operación tengo que hacerle a la F2? ¿Por cuánto tengo que multiplicar o dividir para que acá me quede 1? ¿No tenés que multiplicar por 2? Por 2, por menos 2. Por menos 2. Entonces voy a hacer la F1, la dejo como está. 1, 1/2, menos 1 y 0. Y la F2, toda la F2, la voy a multiplicar por menos 2. Entonces me queda 0, acá me queda 1, acá me queda menos 2 y acá menos 2. Y la F3 la dejo F3. ¿Cómo va? ¿Ok? En este paso no tengo que dar. Y ya obtuve el 1 y el 0. Ahora tengo que obtener el cuarto paso. Vamos a ir despacito. El cuarto paso es completar la segunda en 0, 0. O sea que la segunda columna, la columna 2, sea 0, 1, 0. Este está. O sea, te voy a transformar el 1/2 en 0 y este está. Ya está. Así que
y haciendo combinación lineal entre estas columnas. ¿Qué pasa? Si hago entre esta, no se me va a ir nunca. Tengo que hacerla entre esta y esta, ¿no? Sí. Entonces Sí. divido a esta, toda esta, entre menos 2, perdón, ¿verdad? Y se me van a ir, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es la columna F1, la F1 va a ser, F, o si no, multiplico por menos 2. No, nunca tengo que multiplicar, perdón. Tengo que multiplicar las que empiezan en 0, porque si multiplico acá, ya me quedó el menos 2. Entonces la combinación lineal la tengo que hacer con las otras, con esta y alguno de estos 0, para que el 1 no se me modifique. Sí. Entonces, yo tengo que hacer F1 menos F2 sobre 2. Pero vamos a hacerlo acá. F1, ponemos 1, 1 medio, menos 1 y 0. Y ahora voy a poner menos F2 sobre 2. 0, menos 1 medio, menos 2 dividido menos 2 me da 1. Y menos 2 dividido menos 2 también me da 1. Y ahora sumo. O sea, hago F1 menos. Ahí es donde yo tengo que tener cuidado. No es lo mismo multiplicar al 2 menos F. ¿Por qué? Porque multiplico el 1. Entonces, cuando ya tengo los unos acá, estas no las puedo multiplicar. Tengo que multiplicar las otras. O dividir las otras. Me quedó 1. Me quedó 0, 0 y 1. Entonces, esta me va a quedar en 1, 0, 0 y 1. La F2 la pongo como va, 0, 1, menos 2, menos 2. Y esta la dejo porque está con 0, así que es genial. Si no, tendría que hacer otra combinación lineal. Perdón. El F2 queda como está. Muy bien. Tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ahora, ¿por cuál voy? Por esta. El quinto paso es el A 3, 3 igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es dividir la fila 3 entre menos 3. Entonces la fila 1 la pongo como va. 1, 0, 0, 1. La fila 2 también. 0, 1, menos 2, menos 2. Y la fila 3 la voy a dividir entre menos 3. Entonces me va a quedar 0, 0, 1 y 1. Listo. Cuando quiera ya estoy. Nosotros vemos cómo se va transformando la inicial, la que empezamos, cómo se va a ir pareciendo a aquella que está allá. Entonces ahora, después que logramos el A 3, 3 igual a 1, es que la columna 3 se complete con ceros. Por suerte este ya está. Entonces, este lo voy a completar con 0. ¿Entre cuál? Si yo lo hago, miren una cosa, si yo hago entre este y este, si yo hago una combinación lineal entre este y este, me va a quedar un 1 acá o un 3, cualquier cosa. Entonces yo las combinaciones lineales las tengo que hacer con estos que ya tienen ceros acá, para que no se me empiece a descomponer. Entonces, entre la fila 2 y la fila 3, ¿qué combinación puedo hacer para que cuando yo haga la combinación lineal se me vaya? Por ejemplo, a la fila 3 la multiplico por 2. Entonces pongo F1, F2. Eso es lo que tengo que darme cuenta. Bueno, esta ya no lo podría haber hecho porque 2, 0, pero si hubiera habido 1,
puedo decir, F1 menos F de 3. Se me van así nomás, pero el 1 pasa para acá. Y no me sirve. Entonces, las combinaciones lineales siempre las tengo que hacer con estos. Entonces, F2 lo dejo así. 0, 1, menos 2 y menos 2. Y lo que voy a hacer es multiplicar la F3 por 2. Ahí va. Entonces me va a quedar 0, ¿vieron? Ahí no me cambia. 2 y 2. Entonces me va a quedar F2 más 2, F3. 0, 1, 0 y 0. Bueno, puede pasar. Así que la final me va a quedar 1. La F1 la dejo así. La F2 es la que tenía que transformar. Pasa a ser esta. Y la F3 la dejo como está. ¿Por qué hago esta raya? Para no entreverarme, porque esta es la diagonal que yo tengo que obtener. Y ahí obtuve el resultado. Entonces, X, ¿cuánto vale? Uno. Y, Sí. ¿cuánto vale? 0. Y Z, ¿cuánto vale? 1. 1. Y si te fijas, ese era el resultado que nos había dado este mismo ejercicio resolviéndolo del método tradicional.